Muy buenos días, familia XN. Hoy nuevamente nos encontramos aquí en esta plataforma para enriquecernos con un espacio más de capacitación. Hoy les quiero traer un tema muy importante que me parece que es fundamental que lo conozcamos. Pero antes que nada, para las personas que no me conocen, mi nombre es Andrés Siachoque. Hago parte ya de esta compañía hace un poco más de 3 años y la ventaja de XN es que nos ha venido capacitando en mucha información de valor, sobre todo en la parte del área de la salud, de la nutrición y obviamente también de los ingresos, de la economía, la parte del crecimiento personal y financiero. Pero el día de hoy tengo un tema enfocado únicamente en la parte de salud y vamos a mirar lo que es la nutrición. Así se titula la charla de hoy. Hablemos de nutrición, donde nos vamos a enfocar en cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo, apoyar a nuestro cuerpo a través de los nutrientes y de los alimentos que consumimos diariamente. ¿Listo? El tema de hoy se titula Hablemos de nutrición. Vamos a conocer muy bien este concepto de lo que es la nutrición, y la idea de la charla de hoy es que aprendamos, digamos, las cosas básicas. No se trata, digamos, de entrar en detalles demasiado complejos o de hablar en términos muy extraños, sino que desde un lenguaje muy sencillo abordemos los principios básicos de la nutrición para que lo podamos aplicar, que lo más importante es que todo esto lo llevemos a la práctica y lo apliquemos en nuestro día a día. Entonces, como primera medida, vamos a entrar a definir el término. ¿Qué entendemos por nutrición? Pues básicamente podemos definir la nutrición como aquel proceso o aquel conjunto de procesos mediante el cual un organismo vivo consume, absorbe y utiliza los nutrientes necesarios para el crecimiento, desarrollo, mantenimiento y movimiento del organismo. Básicamente todo lo que tiene que ver con la producción de energía, ya que con la energía es que los organismos vivos, desde los más sencillos hasta los más complejos, hacen todas las actividades fisiológicas y biológicas que se realizan día a día. Los nutrientes son los compuestos o sustancias químicas de los cuales se obtiene la energía para el correcto funcionamiento del ser vivo. Entonces, resumiendo, decimos que la nutrición es ese proceso mediante el cual obtenemos, absorbemos y aprovechamos adecuadamente los nutrientes. Ahora, los nutrientes se dividen en dos grandes grupos. Los primeros se le conocen como macronutrientes y el segundo grupo se le conoce como micronutrientes. Entonces vamos a empezar primero con la macronutrición o con los macronutrientes, a mirar cómo, en qué consisten. Los macronutrientes son aquellos nutrientes que nos aportan la mayor cantidad de energía metabólica en forma de calorías. Nos aportan la materia prima para la construcción de otras sustancias o estructuras orgánicas. Y como su nombre lo dice, macro viene de grande, son aquellos nutrientes que debemos ingerir en grandes cantidades. Estamos hablando de cantidades que superan los gramos diariamente, ¿sí? Los macronutrientes a su vez se subdividen en tres grupos principalmente, que son los glúcidos o carbohidratos, las proteínas y los lípidos o grasas. Entonces vamos a definir cada uno de ellos para que los entendamos de mejor manera. Entonces, como les decía, los glúcidos o carbohidratos, que es uno de los macronutrientes, son la principal fuente de energía inmediata que utilizan los seres vivos. La gran mayoría de organismos, como las bacterias, nuestras células, las plantas, nosotros, los que pertenecemos al grupo de los animales, de los mamíferos, la gran mayoría de seres vivos utilizan los carbohidratos como su principal fuente de energía inmediata, ¿sí? También son estas fuentes de energía, aparte de consumirse inmediatamente, también son almacenadas para su uso posterior, ya sea en forma de almidón, como en el caso de las plantas, o en forma de glucógeno, como en el caso de nosotros los animales o los seres humanos, ¿sí? Es el macronutriente predilecto por nuestras células para producir energía en forma de ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le damos de los tres macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, siempre la célula de nuestro organismo va a tomar los carbohidratos como principal fuente de energía porque es un macronutriente predilecto para eso. ¿Listo? Producen una alta actividad de la insulina. Eso es muy importante. Este grupo de nutrientes en particular hacen que la insulina en nuestro cuerpo tenga un bastante estimulación o una bastante actividad después de haberlos ingerido. Y a nivel calórico, un gramo de carbohidrato nos aporta aproximadamente 4 kilocalorías.
¿sí? Aproximadamente. Estos carbohidratos se subdividen a veces en otros tipos. Nosotros debemos entender que los carbohidratos como tal son un conjunto de varias moléculas de glucosa, ¿sí? La glucosa o o monosacáridos, mono viene de uno y sacáridos viene de glucosa o de azúcares. Los monosacáridos, como su nombre lo dicen, es una sola molécula de azúcar. Existen varios monosacáridos que forman la base de la mayoría de carbohidratos. Cuando estos monosacáridos se empiezan a juntar y forman varios, entonces forman otros carbohidratos como los polisacáridos, que como su nombre lo dice, poli viene de varios o de muchos, es el conjunto de varias moléculas de azúcares. ¿Sí? Los monosacáridos más conocidos es la glucosa. En el caso de nosotros los seres humanos es, digamos, la que más se utiliza a nivel celular. También está la fructosa, que es el azúcar natural que se encuentra en las frutas y en las verduras. Y ya existen otras sustancias de azúcares más complejas, que vienen siendo dos. Los disacáridos, que como su nombre lo dice, di viene de dos isacáridos de azúcar. Cuando dos monosacáridos se juntan, forman un disacárido. Y un ejemplo muy claro de estos es la lactosa, que es el azúcar natural de la leche o de los productos lácteos. La lactosa es la unión de dos azúcares. Entonces, aquí ya hay tres grupos, como yo clasifiqué a los carbohidratos. Tenemos los simples, que son aquellos cuya absorción o cuya liberación de azúcares se hace de manera rápida. Y lo encontramos en la mayoría de cereales, como el arroz, la pasta, ¿sí? Semillas. Tenemos también lo que es productos derivados de ellos, como el pan. ¿Sí? Los refinados son aquellos que han pasado por un proceso ya por intervención del ser humano, a través de un proceso industrial, que hace que en su mayoría estos sean productos únicamente con azúcar y con otros aditivos que le dan color, que le dan sabor, que lo conservan, que son aditivos químicos. Dentro de todos los carbohidratos, sin lugar a duda, los refinados son los más dañosos y los más perjudiciales, y los que deberíamos evitar su consumo en la mayor medida. Ahí encontramos todo lo que son los dulces, todos los productos, digamos, de repostería tradicional, ¿sí? Que vienen cargados de azúcares, de harinas refinadas, golosinas, ¿sí? Todas esas cosas. Y finalmente están los carbohidratos naturales, que son realmente los saludables, los que deberíamos consumir a diario de grandes cantidades, que son todos aquellos que primero no han pasado por un proceso de refinamiento, y segundo, que como su nombre lo dice, se encuentran de manera natural y que no ha pasado por ningún proceso adicional, como son todas las frutas y verduras en su gran mayoría, y hortalizas, son carbohidratos naturales. Si los consumimos crudos, lo estamos consumiendo en su versión más saludable, pero obviamente van a haber algunas de estas que no se pueden consumir así directamente crudas, que necesariamente tenemos que cocinarlas, y y si ese es el caso, ojalá que la cocción sea al vapor para evitar dañar el producto con tanto calor. ¿Listo? Entonces, la mayoría de frutas, o mejor dicho, todas las frutas, verduras y hortalizas son carbohidratos naturales siempre y cuando no pasen por un proceso de refinamiento. Hay un cuarto grupo que quiero que conozcamos, que es la fibra alimentaria. La fibra alimentaria es otro grupo de carbohidratos. Hace parte de los carbohidratos que ya vimos anteriormente. ¿Qué son? ¿O qué es la fibra? Es un tipo de polisacárido vegetal, es decir, como ya lo vimos, poli, muchos, sacáridos, azúcar, es decir, es un conjunto o una molécula con varias azúcares juntas de origen vegetal. Eso es muy importante, la fibra solo es de origen vegetal, que no se puede digerir por el intestino humano debido a la falta de enzimas digestivas específicas que se requieren para la absorción o la digestión de esas moléculas. Las fibras se dividen en dos grupos, se dividen en fermentables y en no fermentables. Las fermentables son aquellas que ingresan a nuestro tracto digestivo, no se digieren, pero son fermentadas por las bacterias o por la microbiota intestinal que habita en nuestro intestino grueso. La microbiota son todas aquellas bacterias benéficas que habitan en nuestro tracto digestivo, especialmente en este intestino grueso, y ellas son las encargadas de fermentar este tipo de fibra que es fermentable. La otra, la que no es fermentable, no pasa por ningún proceso por parte de nuestra flora bacteriana, pero sí nos ayuda
mucho también en la parte digestiva. ¿Cuáles son los beneficios de consumir la fibra? Nos ayuda a limpiar el colon. ¿Por qué? Porque al no ser una sustancia que el cuerpo la digiera, ella lo que hace es un efecto como de barredora. Va pasando por todas las paredes del intestino y va barriendo las paredes del intestino, quitando, digamos, toda la placa o toda la costra de desechos que se pegan en las paredes del intestino grueso, y lo que facilita la eliminación de toxinas. ¿Sí? Nos ayuda mucho en problemas de estreñimiento, ya que hace ese mismo efecto de mover, porque estimula la peristalsis, que son los movimientos mecánicos de los músculos que están en nuestro abdomen y que empujan los alimentos de nuestro abdomen para que lleguen a su punto final cuando los vamos a eliminar cuando hacemos la deposición. Entonces la fibra nos ayuda a estimular esos movimientos, barren con todas las toxinas que se queden pegadas en las paredes del intestino, y como son alimentos que no se digieren, hace que los azúcares y el colesterol que esté acumulado en la comida se libere lentamente, no sea una liberación rápida que haga picos elevados de azúcar o de grasa o de colesterol, sino que se hace que el proceso sea más lento, lo que nos ayuda a nivelar correctamente nuestros niveles de azúcar en sangre y de colesterol en sangre. Por eso es muy importante que la fibra lo consumamos, porque es uno de los nutrientes esenciales que debemos adquirir. La fibra alimentaria, como ustedes pueden ver ahí, solo es de origen vegetal y por tanto únicamente la podemos adquirir a través de las frutas y las verduras, que son los principales alimentos que las contienen, siempre y cuando no hayan pasado por un proceso de refinamiento. Es decir, mientras no sean licuadas, mientras no sean sometidas a altas temperaturas o calor, mientras no pasen por todos esos procesos que lo que hacen al final es quitarle la fibra. El segundo grupo de macronutrientes se le conoce como las proteínas. Son moléculas orgánicas formadas por cadena de aminoácidos, es decir, son la base de la mayoría de estructuras orgánicas que conforman un ser vivo. Por eso acá dice que están presentes en casi todas las estructuras del cuerpo, desde la membrana de la célula, desde el ADN, desde todo lo que compone la célula internamente, de todos los tejidos, las enzimas, las hormonas, los órganos, el músculo, nuestro tejido óseo, la piel, ¿sí? Todo, absolutamente todas las estructuras de nuestro cuerpo, internas y externas, están formadas por proteínas, ¿sí? Y es uno de los compuestos que más abundan en nuestro organismo a nivel de masa seca, ¿sí? Si quitáramos los líquidos, la parte seca en su mayoría son proteínas y tienen muchas funciones. Como muy tanto forman muchas estructuras, también van a tener muchas funciones, como función de catabólica que está en las enzimas. Las enzimas son proteínas que ayudan a digerir o a dividir en partículas más pequeñas determinadas sustancias. Reguladoras, también como lo son las hormonas. Las hormonas se encargan de regular y de realizar muchos procesos internos. Estructurales porque están en la mayoría de estructuras, desde el músculo, las vísceras, órganos internos, nervios, todo. Entonces también van a ser parte de nuestra estructura física. Defensivas porque también forman parte de las defensas de nuestro sistema inmunológico. Los anticuerpos que nuestras defensas producen cuando son atacados por un virus, los anticuerpos que producen nuestras defensas para atacar los virus son proteínas. Entonces también hacen parte de nuestro sistema defensivo. De transporte porque también crean sustancias que ayudan a movilizar otras sustancias como la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encarga de transportar oxígeno y nutrientes. Receptoras porque hacen parte también de los receptores de las células para poder hacer señalizaciones. Motoras porque hacen parte del músculo que nos permite movernos. De reserva porque también nos permite almacenar en estas sustancias. Entonces, fíjense, no más con lo que les acabo de decir, lo importantísimo que son las proteínas en nuestro cuerpo, y por mí muy tanto nosotros tenemos que tener un buen consumo de los mismos en los alimentos. Aquí yo les presento dos grandes grupos. A lo mejor cuando escuchamos de las proteínas, lo primero que se nos viene a la mente es la carne, ¿no? Que sí es verdad, la carne contiene proteínas, pero no es la única fuente. No es la única fuente de proteínas que existe, ¿sí? Aquí en la imagen que ustedes pueden ver hay unos ejemplos de dónde podemos conseguir proteínas tanto del mundo animal como del mundo vegetal. En el mundo animal básicamente cualquier músculo de cualquier animal nos sirve, sea pescado, sea res, sea cerdo, sea pollo, ¿sí?
Los lácteos y derivados lácteos como la leche, el queso, el yogur, ¿sí? Los huevos también tienen proteínas e incluso también las que se encuentran en los cartílagos y en los huesos, que es la proteína que se le conoce como el colágeno, ¿sí? En todo eso encontramos proteína de origen animal. Y de origen vegetal también encontramos lo que son las legumbres, es decir, la lenteja, la alberja, los garbanzos, los frijoles, los frutos secos, como son las almendras, las avellanas, las nueces, el maní, las semillas, como son la semilla de chía, la semilla de calabaza, la linaza, ¿sí? Y en general, y los pseudo cereales, como la quinoa, el amaranto, ¿sí? Ahí encontramos buena fuente de proteínas. Eh, Antes de continuar, entonces, quiero explicarles más o menos cómo interviene, cómo nuestro cuerpo reacciona cuando consumimos esos alimentos. Si yo consumo, volvamos al ejemplo de los carbohidratos. Si yo consumo un carbohidrato, es decir, recuerden que los carbohidratos son los azúcares, ¿sí? Que pueden ser simples, naturales, refinados, etcétera. Cuando yo consumo un carbohidrato, si el carbohidrato es simple, como por ejemplo la glucosa, el azúcar, automáticamente se empieza a digerir en la boca, porque en la boca tenemos las primeras enzimas digestivas que van a digerir los almidones o los azúcares, una enzima llamada amilasa que digiere los almidones. Esa es la razón por la cual si yo llego a tomar un dulce, un caramelo y me lo dejo en la boca, sin masticarlo, se va a disolver solito, porque la saliva con las enzimas que le menciono van a empezar a digerir ese almidón o esos azúcares. Pero eso no pasa con las proteínas. Si yo, digamos, cojo un pedazo de pollo y me lo pongo en la boca y no lo mastico, ese pollo puede durar toda la vida ahí en la boca y no se disuelve, porque la absorción de las proteínas se hace principalmente en el estómago, ¿sí? Primero el movimiento mecánico de los dientes al masticar para que esa proteína o ese pedazo de carne que estoy comiendo se haga más pequeñito, luego llega al estómago y en el estómago el cuerpo va a producir los jugos gástricos, el ácido clorhídrico, que lo produce la mucosa, las paredes del estómago, que es un compuesto altamente ácido, tiene un pH muy ácido, en promedio tiene un 2 de pH en la escala de pH, es decir, demasiado bajo, demasiado ácido. Y precisamente esa acidez hace que las moléculas de la proteína se rompan en aminoácidos, que es lo que vamos a ver ahorita. Los aminoácidos son las moléculas más pequeñitas que forman las proteínas. Todas las proteínas, sean vegetales o animales, están formadas de aminoácidos, que son los grupos más pequeños. Cuando varios aminoácidos se juntan, forman unas cadenas y cuando esas cadenas de aminoácidos se juntan en otras más grandes, forman una proteína. Entonces, fíjense ese proceso. En nuestro estómago se van a digerir a través del jugo gástrico las proteínas al romperse en los aminoácidos y esos aminoácidos luego van a pasar al intestino delgado, donde va a ser la vellosidad del intestino delgado los que absorban esos aminoácidos, los lleven a la sangre y de ahí pase directamente a las células para los siguientes procesos que siguen. Los aminoácidos en total son dos grupos. Están los esenciales y los no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no es capaz de producir y por tanto sí o sí lo tenemos que adquirir a través de los alimentos o de suplementos que los contengan. Y los no esenciales son aquellos que nuestro cuerpo sí es capaz de producir a través de otras proteínas. Entonces, lo más importante para que nosotros podamos obtener buenas proteínas es consumir los aminoácidos esenciales, ya que al no poderlos nosotros procesar, necesitamos de los alimentos para que nos los aporten. Y todos los aminoácidos esenciales cumplen funciones en nuestro cuerpo. Por tanto, si dejamos de consumirlos, van a haber procesos en nuestro cuerpo que van a fallar. Los no esenciales no son tan importantes consumirlos porque si consumimos buena proteína, los vamos a crear en nuestro cuerpo a partir de las proteínas que ingerimos. Entonces vamos a mirar cuáles son los aminoácidos esenciales, son 9 en total, es un grupo pequeñito, pero cumplen funciones muy importantes. El primer aminoácido esencial se llama la histidina.
La histidina es un precursor de la histamina. La histamina es una proteína que se activa cuando hay reacciones alérgicas y en general también lo activa el sistema inmunológico. Cuando entra una sustancia que para nosotros es alérgica, sea un alimento o sea un químico o algo, el cuerpo produce la histamina para producir la inflamación. Esa inflamación hace que esa sustancia alérgica se empiece a neutralizar, ¿sí? Por la acción del sistema inmunológico. Por tanto, la histidina es un precursor de la histamina y es esencial para esa parte. Pero también es un neuromodulador. Protege las vainas de la mielina, que son como la capita más externa de las neuronas, y que precisamente ayuda como protector eléctrico para que las neuronas se comuniquen unas con otras. Y es un regenerador especialmente en nuestro sistema nervioso. La isoleucina es otro aminoácido que evita la pérdida de la masa muscular, favorece la entrada de nutrientes a la célula. Cuando nosotros comemos nuestros alimentos, ellos liberan sus nutrientes y para poder movilizarlos vamos a necesitar de este aminoácido. Luego sigue la leucina, que es un aminoácido importantísimo, ya que interviene el crecimiento de la masa muscular. Evita la atrofia del músculo, es decir, preserva la masa muscular, la masa magra, y favorece la regeneración de cualquier tejido, sea muscular, sea de piel, sea de cabello, de uñas. Mejora el rendimiento deportivo si lo queremos aplicar al mundo del deporte, ya que nos va a permitir a tener más fuerza, va a evitar el agotamiento del músculo, nos ayuda a ganar volumen. Y este aminoácido concretamente es el más importante si queremos aumentar de peso, especialmente en nuestro músculo. No tanto aumentar en la grasa, sino el músculo. Y si no consumimos este aminoácido, por más ejercicio que hagamos y por más proteína que comamos, si no le damos suficiente leucina, nuestro cuerpo nunca va a producir suficiente músculo. Si queremos ganar bastante músculo, hay que consumir grandes cantidades de leucina, mínimo entre 2 a 2,5 gramos de leucina diariamente. El siguiente es la lisina. La lisina es esencial para la producción de colágeno, que es la proteína que más abunda en nuestro cuerpo, ya que está en la piel, y la piel es el órgano más grande del cuerpo. Favorece la absorción del calcio en el intestino delgado y tiene un efecto antiviral. La metionina aumenta la masa muscular igualmente y reduce gradualmente la grasa corporal. La metionina es muy importante porque es el aminoácido que nos ayuda a movilizar la grasa, es decir, toma la grasa, el colesterol malo que tengamos circulando en la sangre y lo lleva para que el cuerpo lo convierta en energía y evita que se acumule pegado en las placas de las venas o las arterias o en el hígado. Por tanto, buenos niveles de metionina nos puede prevenir enfermedades como el hígado graso o la trombosis o enfermedades cardiovasculares. Entonces es muy importante que los consumamos y nos ayuda a eliminar sustancias tóxicas como los metales pesados. La fenilalanina es otro aminoácido esencial, actúa como un productor de la dopamina, entonces es un precursor de dopamina. La dopamina es una hormona que se produce en el cerebro y que nos da esa sensación de placer, de gusto, de alegría y en el corto plazo, inmediatamente. Y por tanto, ya hay estudios que demuestran que una suplementación de este aminoácido reduce considerablemente el dolor crónico, debido a que también nos ayuda a producir endorfinas, que son sustancias que actúan con un efecto analgésico. Personas que sufren de problemas de dolor de articulaciones o enfermedades de dolor severo como la fibromialgia, utilizar este aminoácido les puede aliviar esos síntomas. La treonina ayuda a producir enzimas digestivas, ayuda a producir las proteínas del sistema inmunológico como los anticuerpos, mejora la función del hígado. El triptófano ayuda a mantener los neurotransmisores. Es un aminoácido que es precursor de la serotonina y de la melatonina, que son neurotransmisores. Entonces es importante mantener buenos niveles de este aminoácido porque esos neurotransmisores regulan muchas cosas en nuestro cuerpo, regulan nuestro ciclo circadiano, que es nuestro reloj biológico, regula nuestras horas de sueño, nuestras horas de vigilia y también en especial la serotonina, es una hormona que nos produce placer o más que todo bienestar a largo plazo. Por lo tanto, nos mantiene con una actitud de alegría, de positivismo. La valina ayuda a aumentar el volumen de los músculos, mejora la recuperación muscular después del ejercicio, favorece la cicatrización de las heridas, evita el daño hepático por exceso de proteínas y otros aminoácidos. Entonces la valina lo que va a hacer es eliminar el exceso de proteínas que tengamos en el cuerpo
porque de todas formas un exceso de las mismas nos puede crear cierta toxicidad. Entonces, este ayuda como a eliminar ese exceso que pueda llegar a haber. Y para las personas que hacen deporte, suplementar o consumir alimentos ricos en valina después del ejercicio les va a ayudar a que el músculo se repare más rápido. Ahora vamos a pasar con el tercer grupo de macronutrientes llamado lípidos o comúnmente conocido como las grasas. ¿Qué son las grasas? Las grasas son sustancias que no se disuelven en agua, que no se llevan bien con el agua porque no se mezclan y cuya función consiste en almacenar energía. Esa es su principal función, pero también tiene función de señalización, funciones estructurales, porque efectivamente hay muchas estructuras de nuestro cuerpo que están hechas de grasa, como el colesterol. La membrana de las células tiene grasa y necesariamente tiene que tener la célula grasa en su membrana, porque como ella habita en un medio líquido, si no tuviese grasa, se hubiese disuelto en ese ambiente líquido. El hecho de tener grasa la protege del ambiente líquido y le permite hacer muchas funciones. Le permite también transportar cosas, las grasas, y otra función de la grasa es el encapsulamiento. Las grasas el cuerpo la utiliza mucho para encapsular y encerrar sustancias tóxicas cuando no es capaz de liberarlas por las vías naturales de liberación. Las grasas son esenciales para la producción de hormonas, ya que la gran mayoría de hormonas se producen a partir del colesterol, que es una sustancia grasa que la producen los animales. Ustedes nunca van a encontrar colesterol en las plantas, porque las plantas no producen colesterol, únicamente los animales lo producimos. Y esa es la razón por la cual alimentos de origen animal contienen colesterol y grasas o aceites de origen vegetal no contienen colesterol. Dentro del grupo de las grasas hay muchas sustancias, pero yo aquí solo les voy a traer dos que son importantes. Vamos a hablar del omega 3 y del omega 6. El omega 3 es un ácido graso, es una grasa que es muy importante en nuestro cuerpo y es esencial. Quiere decir que nuestro cuerpo no lo produce y sí o sí lo tenemos que adquirir de la comida. ¿Qué beneficios o qué efectos produce el omega 3 en nuestro cuerpo? Nos previene de muchísimas enfermedades del corazón, porque resulta que el omega 3 evita la coagulación excesiva de la sangre y evita que las sustancias tóxicas y que el colesterol malo se pegue o se adhiere a las paredes de las venas y de las arterias. Por tanto, va a evitar casi todas las enfermedades del corazón que existen, siempre y cuando se le consuma en buenas cantidades. Tiene un efecto antiinflamatorio muy bueno, reduce la inflamación también, especialmente también de lo que son las venas y de las arterias, lo que también nos va a ayudar a prevenir enfermedades como la hipertensión. Reduce los niveles de triglicéridos y de colesterol malo porque va a ayudar a movilizar esa grasa para que sea procesada como energía. Regula también nuestro sistema inmunológico, nos aumenta las defensas. Tiene efecto positivo a nivel cerebral y a nivel cognitivo, ya que eso nos ayuda primero a que no perdamos memoria, a que podamos retener mayor información y a que se reduzcan síntomas de la depresión, porque nos va a mantener con un estado de ánimo mucho más alegre, más positivo y mejora nuestras capacidades intelectuales. Sobre todo, este efecto de mejorar la capacidad cognitiva se ha probado muchísimo en los niños. Entonces, si usted tiene, digamos, un niño, un hijo o un nieto que está en etapa escolar, sería muy bueno que usted le dé alimentos ricos en omega 3. Y aquí en la imagen ustedes pueden ver unos ejemplos. Tenemos casi todos los alimentos que son de origen del mar, ¿sí? Los frutos del mar, como las costras, eh, los camarones, el krill, ¿sí? Pescados grasos como el salmón, el atún, la caballa, las sardinas, la trucha. Los huevos siempre y cuando, con los huevos siempre y cuando la gallina que puso el huevo sea una gallina de pastura libre o sea una gallina que la alimentaron con semillas de linaza. Si no, si es una gallina alimentada con purinas, el huevo no va a tener omega 3 y por el contrario va a tener ese omega 6, que es el otro que vamos a ver a continuación. También de fuentes vegetales los encontramos en los frutos secos y semillas, como son las semillas de chía, las semillas de linaza, y frutos secos como son las nueces, ¿sí? Y también está presente en la soya. Y el otro ácido graso esencial es el omega 6. Ese también es esencial porque nuestro cuerpo no lo produce, entonces también lo tenemos que consumir con la comida. ¿Qué hace el omega 6? Ayuda a regular los niveles de energía porque interviene en el metabolismo y en la producción de energía. Promueve la inflamación. Y esto es importante que lo aclaremos. El omega 3 es antiinflamatorio y el omega 6 es proinflamatorio, es decir, ayuda a los procesos inflamatorios.
La inflamación como tal no es mala, es un proceso normal que el cuerpo hace cuando está atacado por un virus, por una bacteria, por un alérgeno, ¿sí? Como procesos naturales que el cuerpo tiene para defenderse. Lo malo de la inflamación es cuando es crónica, cuando es excesiva y que se hace en muchas partes del cuerpo. La inflamación crónica es muy dañosa. Entonces, por eso tenemos que tener buenos niveles o un equilibrio muy bueno entre antiinflamación e inflamación. El omega 6 ayuda a preservar la membrana celular, nivela los niveles de colesterol y la clave en estos dos ácidos grasos está en el equilibrio. ¿Cuál es la polémica hoy en día? Resulta que la alimentación moderna contiene mucho omega 6. La gente está consumiendo demasiado omega 6 y muy poco omega 3. Por eso entonces el problema con esos ácidos grasos. El omega 6 está en todos los aceites vegetales industriales que la gente compra en los supermercados. El aceite de girasol, el aceite de canola, el aceite de maíz, todas las margarinas, todos esos aceites vegetales procesados tienen mucho omega 6 y la mayoría de gente cocina con eso, ¿sí? Lo mismo los alimentos procesados o industrializados que lleven grasas, le echan grasas con omega 6. O cuando usted se come una comida rápida, esas papas fritas están fritas con aceites que tienen omega 6. Entonces, ese exceso de omega 6 realmente es por nuestros malos hábitos. Lo ideal es que si yo voy a consumir omega 6, también voy a consumir altas dosis de omega 3 para ver que haya equilibrio y compense ese exceso de omega 6 que yo vaya a tener. Entonces, hasta aquí los macronutrientes. Ya terminamos la primera parte que es la macronutrición. Recordemos, macronutrientes, como su nombre lo dice, macro viene de mucho, de grande. Son moléculas que debemos consumir en grandes cantidades. Se dividen en carbohidratos, proteínas y grasas.